Dios te bendiga mucho en esta mañana y Dios te bendiga mucho en este nuevo año. Feliz año para todos, también para los 400 que están conectados allí en el canal de YouTube en este momento. También feliz año. Si no estuvieron anoche ya les saludamos, les dimos la bendición, pero la reiteramos en este primer domingo del año para todos. Que el Señor gracias. Que el Señor derrame lo mejor de Él sobre tu vida y sobre tu familia. Ayer di la palabra profética del año y expliqué qué es lo que eso significa, pero hoy quiero sumar a lo de ayer. Si no la pudiste recibir ayer, sea presencial o a través del canal de YouTube, te animo a que en la semana la puedas recibir, porque creo que va a marcar lo que va a ser nuestro año. Pero en esta mañana quiero hablar de un elemento que para mí es central en la implementación de esa palabra. Las grandes gestas deportivas se anuncian como el enfrentamiento del año, la pelea del año, el partido del año, la carrera del año, la batalla del año. Y yo hoy quiero hablarte de la pelea del año 2022, del enfrentamiento del año 2022. Es una batalla que se va a librar en tu interior y se llama esperanza contra esperanza. O para decirlo de una manera más llana para nuestro entendimiento, esperanza contra desesperanza. Esa será tu gran batalla en este año. Un estudio de la Universidad Católica indicó que por causa de la desesperanza, el malestar psicológico de los argentinos creció a un nivel que alcanzó el nivel más alto de los últimos 10 años. Otro estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires indicó que la marca distintiva y más alarmante de este tiempo es la desesperanza. Un estudio publicado hace 5 días, hecho por la Universidad UADE, indica que el 66% de los argentinos declararon que estaremos peor o mucho peor. Y todos los estudios revelan que el segmento más afectado por esa desesperanza son los jóvenes que van desde los 18 a los 29 años. Estamos en un punto de inflexión en el comienzo de este año, en un momento estratégico, en un periodo de tiempo en el que tenés que decidir cómo vas a responder al cambio disruptivo que se ha producido en el mundo y en particular en la situación de nuestro país. En otras palabras, tenés una opción: determinar si vas a sumarte por medio de tu fe a lo maravilloso que Dios quiere hacer en tu vida y te vas a llenar de esperanza, o si vas a ceder a la desesperanza como la mayoría de las personas hoy sienten. Yo anuncié ayer y hoy vuelvo a anunciar que la palabra que Dios me dio para este año es 2022, año de esperanza. Declaro sobre tu vida 2022, año de esperanza. Para vos, para mí y para todos los que se atreven a creerle al Señor, el 2022 será año de esperanza. El apóstol Pablo expresó que Abraham también tuvo esa batalla, y en Romanos capítulo 4 dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho.
así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, en esperanza contra toda realidad que le marcaba desesperanza. Creyó que lo que había sido realidad en su vida y en la vida de su esposa, es decir, la infertilidad como pareja, ya no sería más. Por eso llega el momento, y quisiera que para vos sea en este primer domingo de año, en donde Dios te lleve a una dimensión, a un momento en el que lo que hasta hoy ató tu vida ya no tenga más poder para tirarte para atrás, para frenarte como lo hizo hasta hoy. Sea lo que sea, en el área que sea de tu vida, quisiera que puedas colocar en tu mente, fijar en tu mente la imagen de eso que hasta ahora no pudiste superar, de eso que te ha tirado para atrás, y en este primer domingo de año, por la fe, hagas una declaración profética. Hoy, primer domingo del año, es el último día para lo que viví hasta ahora. Y hoy quiero implementar con un tema que ha sido muy descuidado, pero que resulta fundamental en la vida cristiana, y que espero que a partir de esta mañana pueda ser la manera central a través de la cual hagas de este 2022 un año de esperanza. Quiero decirte que un nuevo año requiere una nueva narrativa. Sobre esto voy a hablarte hoy. En el plan de Dios siempre estuvo que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Quiero que comprendas que de parte de Dios, vos, querido hermano, vos, querida hermana, siempre estuviste destinado a bendición. Es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, que antes de crear todo lo creado, Dios ya te destinó, ya Dios te bendijo con toda bendición. Pero tal vez a lo largo de los años creíste otra cosa. Tu avance, tu liberación fueron prometidos y programados por Dios. Pero lo que nos pasa en la vida es que muchas veces, muchos de nosotros nos aferramos a los recuerdos de las experiencias dolorosas, de las temporadas prolongadas en las que pasamos por dificultades. Y eso es tan fuerte en nosotros que nos impide dar saltos de fe, que nos impiden creer. El recuerdo está tan tatuado en nuestro mundo emocional que llega a ser finalmente, a la hora de creer, más fuerte que la fe. Y entonces finalmente desarrollo un pensamiento de creer que jamás saldré de lo que estoy viviendo, que jamás voy a poder tener una vida como Dios dice que la voy a tener. Y esa mentalidad, ese pensamiento hace que nuestro lenguaje sea modelado por lo que nos tocó vivir, y comenzamos a hablar sobre nuestro futuro, sobre este nuevo año, con una narrativa negativa, deficiente. Y el relato negativo se encarna tan fuerte en vos que llegás a creer que estás destinado
por Dios, por la vida, que estás destinado a la desdicha, a la pobreza, a la disfuncionalidad familiar, como si ya tu situación o tu condición estuvieran predestinadas, estuvieran arregladas. Y esa narrativa le da poder a lo negativo en tu vida, que hace que te mantengas donde estás y te llena de desesperanza frente al futuro. Ya hoy no hay duda, no importa qué escuela psicológica escojas, no importa qué escuela lingüística escojas, todos están de acuerdo que lo que decimos crea realidades, estructura nuestra realidad. Lamentablemente son muchos los creyentes que son los únicos que no entienden esto. Hoy espero que vos lo puedas no solo entender, sino afirmar en tu vida. Cuando hablas negativamente con un lenguaje de desesperanza, eso lo transmitís a los que te rodean, a tus hijos, a tus amigos, a todos. Y entonces, en lugar de decir, este 2022 voy a ir tras este objetivo y voy a alcanzar aquello otro y voy a avanzar en aquello que me propongo en la vida, vos solo hablás, tu narrativa se acostumbró a hablar de lo que no va a ocurrir, de lo que está mal, de lo que no va a funcionar, de las no oportunidades que tenemos. Y cuando otro te cuenta su expectativa positiva, tal vez hasta sos de aquellos que le pinchan el globo a los demás, pero no porque seas malo, sino porque ya no solo no crees en tus posibilidades, sino que tampoco crees en los esfuerzos que otros quieren hacer porque ellos tienen fe. Y comenzás a hablar con narrativas que expresan que las cosas nunca cambiarán, que nunca vas a poder mejorar. Y eso no queda solo en palabras, sino que otra vez estructura tu vida, tu realidad. Porque esas palabras negativas son el resultado de pensamientos negativos y la Biblia dice que según el hombre piense en su interior, en su corazón, así será él. Y comenzás a pensar de esa manera negativa y hablás de esa manera negativa y llegás a tener un año negativo y te vas convirtiendo en una persona negativa y finalmente se te pasan los años y tenés una vida negativa. No son nuestras experiencias las que nos hacen, las que nos determinan, las que nos quiebran. No son las experiencias de lo que vivimos. Es nuestra interpretación de esas experiencias, de lo que nos ha tocado vivir y la narrativa que desarrollamos, el lenguaje que usamos cuando hablamos de lo que nos pasó. Porque sabés que hay otra gente que vivió cosas muy similares a las tuyas, pero vive de otra manera. Porque no son las cosas que nos tocaron pasar las que determinan nuestra vida, sino nuestra interpretación de lo que vivimos y nuestra manera de narrar, de relatar nuestra historia de vida. Y asumís un patrón negativo para tu vida y cada vez que repetís tu historia pareciera que cada vez es peor, ¿no? De hecho, sucede que algunas personas están tan atrapadas, como vimos anoche, dice Zacarías que hay dos prisiones: la prisión de la desesperanza o ser un prisionero de esperanza. Y vos tendrás que elegir.
Si vas a estar aprisionado en el 2022 en el mundo, en el lenguaje de la negatividad y de la desesperanza, o vos vas a ser un prisionero de la esperanza y vas a vivir la promesa de Dios de que Él va a bendecir tu vida y va a restaurarte el doble de lo que en el pasado te fue quitado. Pero hay personas, decía, que están tan atrapadas en la prisión de la desesperanza que cuando hablan de su historia de vida, cada vez que la relatan le van agregando más detalles negativos, ¿no? Pero no por mentirosos, no por exagerados, sino porque su propia mente le incorpora esos detalles para pintar todavía el cuadro más oscuro. Por eso Abraham elige qué narrativa va a tener. Abraham elige usar su boca no para declarar su vejez, no para declarar la esterilidad de su esposa, no para hablar de todos los intentos frustrados, de todos los fracasos de sus casi 100 años por tener un hijo, sino que usa su boca, ¿viste cómo dice el texto? Para glorificar a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso. Todo le pateaba en contra, su edad, la condición de su esposa, su historia de frustración y de fracaso. Pero él escogió desechar la narrativa deficiente y usó su boca para glorificar a Dios, creando una realidad de fe. Jeremías, pocas personas vivieron tanto sufrimiento como el profeta Jeremías. Le había pasado de todo, sin embargo, él escoge cuál va a ser su narrativa y mira para atrás a su experiencia de sufrimiento, pero cuando tiene que hablar dice: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Vos sos el narrador de tu historia, así que cuando empezás a hablar de tu historia, tenés que ver la misericordia de Dios en medio de tu experiencia. No solo sobreviviste, sino que empezás a mirar a tu alrededor y decís: todavía estoy aquí, después de todo lo que tuve que pasar, después de todo lo que me tocó vivir, estoy aquí en el momento y en el lugar correcto, como es el comienzo de un nuevo año. Estoy teniendo la oportunidad de Dios de una nueva etapa en mi vida, con la maravillosa oportunidad de escribir otra historia. No estoy maldito, no estoy predestinado, fatalmente determinado por lo malo. Voy a escribir una nueva historia. Estoy en el momento en que Dios está a punto de llevarme a una dimensión diferente. Me corro, me salgo del rol de víctima, me sacudo el síndrome de sobreviviente que se desarrolla en mí cuando ya no tengo ni siquiera fuerzas para transformar mi dolor, y lo empiezo a transmitir a los demás y lo retroalimento en mi propia vida. Y se lo doy, se lo paso a mis hijos y a los hijos de mis hijos a través de una narrativa deficiente, negativa, de maldición. Dejás de vivir y estás sobreviviendo. Tenés el síndrome del sobreviviente, tenés mucho dolor y mucho miedo para atreverte a decir: en el nuevo año voy a pasar a vivir lo que Dios tiene para mí. Por eso en esta mañana vengo a afirmar lo que anoche declaré. 2022 es un año de esperanza para tu vida. Y vengo a decirte que para que eso sea cierto, necesitas un cambio de narrativa. Porque lo que
te está frenando y lo que sin darte cuenta le otorga poder a los patrones negativos de comportamiento, de conducta, lo que recrea una y mil veces las experiencias dolorosas o de frustración, no es lo que te pasó, sino la interpretación de lo que te pasó. Eso es la narrativa, ese es el relato, la interpretación de lo que viví es la narrativa. Porque la narrativa negativa de tu boca hace que solo veas tu problema, pero que no veas que por la misericordia de Dios no fuiste consumido, que estás aquí, que estás vivo, que estás empezando un nuevo tiempo, que hay oportunidad de escribir una nueva historia en tu vida. Estás empezando un tiempo en el que Dios promete: apresuraré mi palabra para cumplirla. Sabes que en el 2021 no haya ocurrido algo en tu vida, no significa que no vaya a ocurrir. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Dios está trabajando en aquello que te ha prometido. Y Él apresurará su palabra para cumplirla. Pero el Señor dice: mi palabra requiere ser creída por encima de tu narrativa negativa. No habrá un nuevo año si no hay una nueva narrativa. El Señor dice: la narrativa de mi palabra es la esperanza. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios nos habla siempre de esperanza. Dios nos habla de liberación. Dios nos habla de salvación, de nuevas oportunidades, de reinicio, de recomienzo, de nuevas chances de Él para nosotros. La narrativa de la palabra de Dios es esperanza. Y tengo que enfrentar y vencer definitivamente lo que ha sido la narrativa de contraesperanza o de desesperanza. Dice la palabra en el Salmo 116: creí, por tanto hablé. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando fe? ¿O estás hablando escepticismo? ¿Estás hablando lo que crees? ¿O estás hablando incredulidad y duda? ¿Estás hablando alabanza a Dios por lo que vendrá? ¿O estás alabando al diablo por lo malo que te pasará? Creí, por tanto hablé. Este primer domingo es mi último día de caminar sin esperanza. Este primer domingo del año 2022, yo quiero declarar que 2022 es año de esperanza para cada uno de nosotros. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 12. Dice: la esperanza diferida enferma el corazón, pero cuando el deseo venga, es árbol de vida. La otra versión dice: cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón. La experiencia dolorosa del pasado se revive, se repite, se resiente en el presente por mi narrativa de desesperanza, por la interpretación deficiente que una y otra vez repito con mi boca. Y te hace, dice, perder los deseos. Y la falta de deseo te hace vivir sin pasión. Y cuando perdiste la pasión, ya no vas detrás de lo que Dios dice que Él quiere que vivas en este nuevo año. Así es el esquema. Mirá el esquema allí.
Una interpretación negativa me lleva a un hablar, a una narrativa de desesperanza. Cuando mi boca declara siempre lo negativo, pierdo los deseos, y cuando pierdo los deseos vivo sin pasión, y entonces no tomo lo que Dios tiene para mi vida. Por eso Proverbios dice que si tu esperanza se pierde, te vas a enfermar. Así que después de un tiempo prolongado de dificultad o de pasividad por las frustraciones vividas, si vos recuperás tu esperanza, volverá el deseo de emprender, de servir, de adorar, de congregarte, de avanzar, de amar, de progresar, de estudiar, de lo que sea. Y tu deseo encenderá tu pasión y hará que reverdezcas como un árbol lleno de vida. Sé que tal vez algunos de ustedes aquí en las casas están cansados, agotados, fatigados, pero hoy empieza el año 2022, año de esperanza, y vas a vencer hoy la desesperanza en tu vida. Hoy es tu último día de desesperanza. Tiene que ser tu último día. Hoy vas a vencer la contraesperanza y vas a recuperar tu pasión y te vas a convertir en un árbol lleno de vida. Y entonces el esquema será el siguiente: un hablar, un lenguaje, un relato, una narrativa de esperanza hace que recuperes los deseos, enciende tu pasión y tomás lo que Dios tiene para vos y llegás a ser un árbol lleno de vida. Hay una palabra. El nuevo año no solo requiere una nueva narrativa. La segunda y última cosa o último punto sobre el que te quiero hablar es que un nuevo año requiere un nuevo enfoque de la fe. Hay una palabra que siento que el Espíritu está pronunciando en este primer domingo del año, y es la palabra todavía. Decila conmigo en voz alta: todavía. Una vez más: todavía. Ahora decítela a vos mismo: todavía. Dios nos dice: todavía lo voy a hacer. Yo todavía estoy trabajando. Todavía voy a hacer lo que nunca viste. No estás fuera de tiempo. No perdiste el tren. Todavía. No estás fuera de la cancha. Todavía. Dios lo hará. El partido no ha terminado. Todavía. Decile con fe a alguien que tengas ahí cerca: todavía Dios lo hará conmigo. Todavía Dios lo hará en tu vida. Imagínate por un instante la cantidad de intentos que habrán hecho Abraham y Sara para tener un hijo. Y los años pasaban y ahora él tiene ya casi 100. Pero Dios diciéndole: todavía. No permitas que la interpretación de lo que viviste, la narrativa de lo vivido, te robe la esperanza. No vas a sobrevivir en plenitud en el 2022 si sos parte del coro de los desesperanzados, de los que viven hablando pálidas, negatividad, pesimismo. Te va a consumir las energías, te va a chupar las fuerzas, no vas a poder salir adelante. No permitas que esa narrativa te robe la esperanza, porque viste lo que dice Proverbios, que la esperanza no la podés postergar. No podés decir: voy a tener esperanza en el 2023 o en el 2024 o en el 2025 cuando la situación esté mejor, porque dice que la esperanza postergada te enferma.
Cuando perdés la esperanza, te volvés hipervigilante. ¿Sabés qué significa eso? Que estás siempre a la defensiva, esperando la próxima desgracia, el próximo golpe que te dará la vida, la próxima crisis, la próxima enfermedad, el nuevo fracaso. En lugar de estar con la expectativa, en lugar de levantarte cada mañana con la esperanza de decir: hoy tengo una nueva oportunidad, hoy Dios va a obrar, hoy Dios va a hacer milagros en mi vida, hoy voy a ver el avance del Señor en mi vida. Señor, quizás alguno diga: Señor, intenté creer en vos, esperar lo mejor, tomé la palabra, pero no pasó nada y ahora estoy fatigado, cansada. Quizás no le esté hablando a nadie, quizás no haya nadie que se sienta así, pero si estás cansado, si estás cansada, la razón por la que viniste es porque realmente necesitas una palabra de Dios para poder empezar el año. Y si esto es lo que precisas, te digo: no anules tu esperanza, porque eso va a enfermar tu corazón. Pero dice Proverbios: pero cuando el deseo vuelva, es un árbol de vida. Cuando el deseo venga, serás como un árbol de vida. No dice, escucha bien, no dice cuando lo que espero ocurra. No, dice cuando el deseo venga, cuando el deseo vuelva a tu corazón, cuando simplemente recuperas el deseo, cuando volvés a desear, es decir, cuando volvés a esperar, cuando volvés a tener esperanza, es que recuperás tu vitalidad, tu vigor espiritual, emocional, mental, físico. Es antes de que ocurra. Es una recuperación que empieza por la vuelta del deseo. No me digas, quizá alguno no me podría en esta mañana decirme, ¿no? Pastor, vos estás planteando que hoy mágicamente va a cambiar mi año. Estás equivocado, pastor, porque lo que yo estoy esperando no puede ocurrir hoy. No, lo que te estoy diciendo es lo que la palabra dice. Y lo que te estoy diciendo es que hoy va a cambiar tu año, porque te va a volver la esperanza. Y cuando la esperanza regresa, es un árbol lleno de vida. Tal vez hoy no podés hacer los cambios, tal vez hoy no podés emprender, no podés planificar lo nuevo, porque la desesperanza te hizo un arbusto seco. Pero ahora algo está a punto de volver a florecer en esta mañana por el poder del Espíritu Santo y de la palabra. Algo va a volver a reverdecer en vos. Tan pronto, dice la palabra, tu esperanza vuelva, te convertís en un árbol lleno de vida. Y yo siento que el Espíritu Santo en esta mañana quiere inyectar esperanza en tu corazón. Ya Él va a empezar a despertar expectativas, deseos, la dureza que la vida le provocó a tu corazón. Esa dureza se está agrietando y por esas grietas está penetrando la esperanza del Señor por la obra del Espíritu. La razón, ¿sabes? La razón por la que yo pierdo mi esperanza es porque mi fe estuvo mal orientada, mal focalizada.
Cuando mi fe está puesta en algo que yo espero y eso todavía no ha llegado, mi esperanza se debilita. Me decepciono y me enfermo espiritualmente y luego emocionalmente y finalmente hasta me puedo enfermar físicamente. Pero cuando mi fe está puesta no en algo que espero, sino en alguien en quien yo confío, entonces mi esperanza nunca se pierde. Porque como decíamos anoche, su naturaleza, su carácter, es decir, quién es mi papá, quién es el Dios en quien yo creo, es el cimiento en el que me paro en la vida. Cuando yo digo creo en Dios, es porque se supone que conozco quién es Él. Conozco su naturaleza, conozco su carácter. Y si conozco su carácter, sé que jamás me va a defraudar. En algún momento vos y yo nos olvidamos de quién es Dios y eso hace que nuestra fe y nuestra esperanza se debiliten porque estamos focalizados en lo que quiero y no focalizados en aquel en quien confío. Y cuando me olvido de quién es Dios, me debilito. Él, querido, querida, Él es el Dios que te ama con amor incondicional. Él es el Dios que es todopoderoso para hacer todo lo que Él desea para tu vida. Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu pastor y nada te faltará. Nos olvidamos que Él es nuestro papá que nos aprueba y valora de manera perfecta. Y cuando me olvido de quién es Él, hace que mi fe se focalice en algo que espero y no en Él. Y eso debilita mi esperanza cuando transcurre el tiempo y todavía no vivo lo que yo espero. Y cuando la esperanza se demora, viene la contraesperanza y te enferma. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso. Él estaba focalizado, no en lo que le pasaba, no en la esterilidad de su mujer. Todo eso lo veía, lo reconocía. Dice que miraba su cuerpo como muerto. No negaba la realidad, no se inyectaba opio religioso para adormecerse. Él veía la realidad, pero su foco estaba puesto en quién es Dios. Plenamente poderoso, y él estaba convencido. A veces, cuando miramos lo que hemos vivido, nos lamentamos por cosas que hicimos. Y otras veces también nos lamentamos por lo que no hicimos. Años desperdiciados, oportunidades que dejamos pasar. Todos en algo nos lamentamos, ¿verdad? Pero el problema es cuando el lamento es repetido. Cuando se convierte en una narrativa deficiente que anula la esperanza y que por anular la esperanza impide que podamos cambiar. ¿Cómo interrumpimos el lamento para poder ver la oportunidad? ¿Cómo interrumpimos el lamento por lo que hicimos mal, por lo que no hicimos? Usa los recuerdos de lo que desperdiciaste para decirte a vos mismo, en este primer domingo del año, ahora rompo con ese patrón habitual que ha causado
lo que ya no quiero más en mi vida. Declaralo, declarátelo. Porque uno debe ser autocrítico, pero no debe ser autocruel. Debemos salirnos, corrernos de la fidelidad a los errores. ¿Cómo dejamos de ser fieles a nuestros errores? ¿Cómo dejar de evocarlos continuamente y por ende seguir repitiéndolos? ¿Cómo salimos de esos patrones repetitivos con los que una y otra vez nos autoboicoteamos? David nos da una clave en el Salmo 51. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Señor, yo quiero que en este primer domingo del año, quiero que este primer domingo sea mi último día repitiendo lo mismo. Quiero que borres mis rebeliones, bórralas. Que no quede ningún registro de todo lo que desperdicié, de lo que hice mal, de las oportunidades. Necesito que tu misericordia opere en mi vida para que borres lo que hice mal, porque estoy listo para ser una persona diferente y hacer cosas diferentes. Dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Quizás esta sea una buena descripción de lo que te pasa. Dios ya ha echado en lo profundo del mar mi pasado, pero yo soy el que no puedo dejar de evocarlo, de narrar lo malo, de lamentarme, de fijarme, de obsesionarme con lo que no ocurrió. Si yo me arrepentí sinceramente, el error, las equivocaciones, los fracasos, el pecado ya no está más delante de Dios. Pero el problema es que soy yo el que sigue sacando a relucir el fracaso, lo que perdí. Y lo hago por medio de una narrativa de lamento. Y porque está siempre delante de mí, es que no puedo romper con el patrón repetitivo, porque cada vez que lo evoco con mi mente y con mi lengua, le doy más fuerza, le doy vida, le doy fuerza con mis pensamientos y palabras. Dice David: yo sé que soy malo de nacimiento. Así dice la Nueva Versión Internacional. Es decir, he mamado esto desde que nací. Lo he mamado en mi casa. He estado luchando con esto por mucho tiempo. He estado luchando con ese patrón de pensamiento, de conducta, de toma de decisiones equivocadas, de desperdiciar oportunidades, de siempre postergar en lugar de hacerlo ya, de tomarlo ya. He estado luchando con un patrón de pecado, con un hábito negativo, con lo que sea. ¿Sos lo suficientemente honesto, honesta, como para reconocerlo? Pero sobre todo serás capaz de decir: hoy, el primer domingo del año, es mi último día viviendo así. Dice David: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría es lo que te sirve para reinterpretar lo que pasaste y dejar de hablar una narrativa deficiente. La narrativa de la esperanza no niega lo que viviste, no niega la realidad, pero es capaz de ver lo que Dios hace
con lo que viviste, cómo Dios lo procesa para tu bien. Dice David, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Mi narrativa equivocada, mi hablar negativo, mi lamento continuo afecta mis huesos, afecta mi salud. Y todo eso cambia, dice David, mi hablar negativo cambia cuando escucho diferente. Hazme oír gozo y alegría. Para no seguir hablando negatividad, debo escuchar diferente, porque la fe es lo contrario a la negatividad. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y la fe construye esperanza, porque la esperanza es esperar lo que primero he creído a través de la fe. La esperanza es esperar lo que por la fe primero he creído, y lo que he creído me viene por el oír lo que Dios dice. Lo que hará es que tus huesos se recreen. Lo que hará es que tus lugares rotos se conviertan en lugares de alabanza. Que tu quebrantamiento se convierta en alegría. Dios tomará el lugar de mi dolor y lo hará un lugar de victoria. Y David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Préstame atención un segundito aquí. Luego vuelvo a la idea central del mensaje, pero es importante. Vos sos primero un ser espiritual. Primero. Fuiste creado por Dios primero como un ser espiritual. Sos un ser espiritual que vive aquí en esta tierra una experiencia humana terrenal. Pero primero sos espiritual. Nunca te olvides de eso. Lo que te distingue de los animales es que Dios sopló su espíritu en vos. Sos un ser espiritual que vive una experiencia humana terrenal. Te digo esto porque habitualmente la mayoría de nosotros creemos lo contrario. Creemos que somos seres humanos terrenales que a través de la fe evangélica vivimos una experiencia espiritual. Por eso luchamos tanto con nuestra fe, porque vivimos permanentemente tratando de ajustar nuestra mentalidad terrenal, natural, a lo que Dios dice, a lo espiritual. Pero no, primero sos espíritu. No es cómo ajustás tu vida a lo espiritual, sino cómo alineás tu vida terrenal a lo que sos. Sos primero espiritual. No me cuestiono lo que creo, me tengo que cuestionar lo que estoy viviendo. Cuando no coincide lo que vivo con lo que creo. Y cuando vos volvés a tu esencia, cuando vos volvés a ser lo que sos, entonces podés esperar lo que Dios te promete y te dice que seas prisionero de la esperanza, porque Él te va a restaurar el doble. En lugar de la narrativa del lamento, la narrativa de la esperanza y de la restitución. Hoy se habla mucho de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que tiene una persona
para recuperarse de circunstancias traumáticas. Es una palabra que viene originalmente del campo de la física, que se usa para la resistencia de los materiales, y es la capacidad que un determinado material tiene para volver a tomar la forma original, no perder su elasticidad. Viene de una palabra latina, resilio, que significa volver atrás, volver al original, rebotar al lugar donde estaba. Y si bien la resiliencia es algo muy positivo, Dios hace algo más. La restitución es superadora de la resiliencia. Dios hace algo más que recuperarte y volverte a la situación anterior. Dios te hace ir más allá de donde estabas. No te rebota al mismo lugar, sino que te promete: te daré el doble. No te voy a devolver lo que perdiste. No te voy a devolver la honra perdida, lo perdido en el mundo material o afectivo. Te voy a dar el doble. Pero además, la resiliencia se focaliza en el ser humano, se focaliza en la capacidad de adaptación de la persona, en las condiciones de su entorno para recuperarse. Pero ¿qué de aquellos que perdieron toda capacidad de adaptación porque el sufrimiento ha sido tan fuerte? ¿Y qué de aquellos que en lugar de tener un entorno que favorece la resiliencia, viven en un entorno disfuncional, enfermizo? Pero la restitución no se basa en mí. Se basa en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No soy yo que tengo una capacidad innata para recuperarme. Es Dios, según el poder que actúa en vos y en mí. Te quiero dar un ejemplo de esto, ¿sí? Cuando estoy todavía en terapia intensiva, ya Dios había hecho toda la cantidad de milagros para que en lugar de experimentar muerte tuviera vida, pero todavía estaba muy delicado en terapia intensiva. Allí Dios me habló y me dijo, el Espíritu Santo me habló y me dijo: no solo voy a sanarte de todo lo que el COVID produjo. El COVID había producido que mis pulmones estuvieran muy vulnerables, tuve neumonía bilateral, una segunda neumonía. El COVID produjo a través de una infección hospitalaria que entró por la sonda que yo fuera 25 veces por día al baño. 9 veces por noche, no podía dormir de noche porque más de una vez por hora me tenía que despertar para ir al baño. 16 veces durante el día. Te digo los números porque tenía mi médico Danilo, no sé si están esta mañana, me hacía anotar en una planillita a qué hora, cuántas veces, etc. ¿Sí? El COVID produjo que yo tuviera un debut diabético. Me inyectaban todos los días acá en la panza insulina porque tenía 400 y pico de glucemia. El COVID produjo que se me disparara el colesterol. El COVID produjo que yo perdiera toda la masa muscular de mi cuerpo y no tuviera músculos. ¿Sí? Pero cuando estoy ahí en terapia intensiva, Dios me dijo: no solo te voy a sanar de todo lo que el COVID produjo, sino que te voy a dar más salud que antes del COVID. Y yo le creí a Dios. Le creí a Dios. Ahora, quiero que me pongas una foto. Elegí las más
visibles, porque las otras son muy impresionables y no quiero provocar golpes bajos, ¿no? Ahí ves en la primera vez que me paré y tenía que caminar unos pasitos con andador, ¿sí? En la segunda ya ves cómo estaba de flaco, bueno, y la última no se ve tan claro, pero si la vieras de cerca, mis piernas eran 2 palitos así, ¿no? Parecía un tero, ¿no? Ahora, el viernes, con Marcelo y con Gaby, poneme la otra, fui a correr una carrera. Esperá, porque si no va a ser la anti-ilustración de lo que quiero enseñarte, ¿sí? Allí estoy corriendo con Marcelo, allí llegué alabando al Señor, una carrera que se llama San Silvestre, había unos 12.000 corredores y era una carrera de 8 kilómetros. Me habían pronosticado que recién para el año 2022 iba a poder recuperar medianamente mi capacidad pulmonar, mi capacidad muscular. Dios me bendijo con mi médico Danilo, que es de nuestra iglesia, con mi kinesiólogo profesor Chicho, que también es miembro de nuestra iglesia, con la nutricionista que es la pastora Penisoto, Rosa Penisoto, allá en Cipolletti. Así que me rodeó de un equipo maravilloso, de mi familia, a los que le tengo que levantar un monumento, y sobre todo me rodeó de tus oraciones, que oraste no solo para que no me muriera, sino que oraste para que me recuperara, y Dios escuchó tu oración, ¿no? Y déjame terminar y después le damos el aplauso que el Señor merece. Corrí esta carrera 8 kilómetros. Quiero que entiendas que tengo 63 años y que en 63 años estoy en la presencia de Dios, no miento ni exagero. En 63 años nunca corrí ni siquiera 1 kilómetro. ¿Sí? Quiero decirte que en 63 años sí hice deporte, jugué al fútbol, al tenis, aficionado, ¿no? Que sea excelente tenista y futbolista. Pero nunca corrí. En realidad no me gusta correr, ¿sí? Me decían de ir a correr a un gimnasio, odiaba todo eso, ¿sí? Pero obligado por la recuperación tuve que empezar con el andador los primeros pasos, después caminar un poquito, después agregarle más caminata y finalmente intenté correr 1 kilómetro y así. Aquí está Marcelo, que fue el instrumento que Dios usó primero para meterme en la cabeza que tenía que correr, para dar testimonio del poder de Dios. Pero también él les puede decir que solo tuve 4 entrenamientos, ¿sí? No es que corrí toda mi vida, no es algo que me gusta. Es decir, no es la capacidad de resiliencia que había en mí. ¿Lo podés ver? Si fuera, no sé, algo que a mí me gustaba, si fuera algo que yo hice muchas veces, ¿sí? Vos podés decir, por eso quiero que entiendas, lo paso hoy, porque sé que algunas de las fotos circularon y demás, lo paso hoy para que vos no digas, uy, el pastor es un ejemplo. Yo en esto por lo menos no soy ejemplo. Esto es ejemplo de que el poder de la restitución es mayor que la resiliencia. Que el poder de lo sobrenatural opera milagros en tu vida. Así que si vas a aplaudir, aplaudilo a Él. Él es el único merecedor de gloria y de honra. Déjame que me quedan unos minutitos, porque cuando vos crees en esperanza contra toda esperanza y sos prisionero
de esperanza, te dejas, como vimos anoche, atrapar por la esperanza, te dejas capturar por una mirada de la vida, del nuevo año, de tu situación, desde la esperanza basada en tu fe en Dios. Y entonces Dios te promete a los que son prisioneros de esperanza: no te voy a hacer rebotar al mismo lugar donde estabas, no te voy a devolver lo mismo que perdiste, te voy a restituir el doble, el doble. La narrativa negativa, victimizante, cae en una falsa dicotomía. En la vida se gana o se pierde. Pero la narrativa de una hija de Dios, de un hijo de Dios, es un relato en el que todos ganan. Porque para un hijo de Dios, aún lo malo, Dios lo toma y hace que ayude para nuestro bien. Te quiero desafiar a un ejercicio práctico del verano, del nuevo año. Tenés que aprender a contar nuevamente tu historia de vida. Y te animo a que lo escribas. Y después de que lo escribas, lo corrijas. Para que en el relato todos ganen. Y después de que lo hayas corregido, lo leas 4 o 5 veces. Y luego en los siguientes días, al menos una vez por día. Tenés que aprender a contar nuevamente tu historia. Porque tu historia viene desde la eternidad, cuando tu Padre original te pensó y te diseñó. Y sabes, Él nunca pierde. Él nunca pierde. Así que tu narrativa no puede tener perdedores. Tenés que aprender a contar nuevamente tu historia de vida. Pastor, yo nunca fui amado por mis padres y eso produjo en mí una autoestima baja, produjo inseguridad ante la vida, inestabilidad. Es la historia que tanta gente me cuenta. Pero esa es una forma de relatar mi vida en la que todos pierden. Tus padres pierden porque no te amaron. Vos perdés porque al decirlo una y otra vez fijás en tu personalidad la pobre estima, la inseguridad, la inestabilidad. Dios pierde porque en ese relato ni siquiera aparece. El omnipresente Dios no estuvo allí. Perdió su omnipresencia. El que te ama con amor eterno fue tan ausente como tus padres. Tu futuro pierde porque si ni siquiera tus padres te amaron, ¿quién te va a amar sanamente en el futuro? Si Dios no estuvo, ¿qué seguridad tenés de que vaya a estar? Si sos una persona inestable, ¿por qué tendrás estabilidad en tu futuro? Todos pierden. Pero una narrativa de tu historia desde la fe y la esperanza es una narrativa donde todos ganan. No es negar la realidad, pero acordate que el relato es una interpretación de la realidad, y tu interpretación de lo vivido a la luz de la fe y de la esperanza hará de vos una persona diferente. Tenés que aprender a contar nuevamente tu historia de vida. Déjame ayudarte. Voy a contar la misma historia que acabo de contar, pero una narrativa diferente. Mis padres no me pudieron expresar el amor que yo necesitaba, porque la vida para ellos fue muy difícil.
Pero Dios usó eso para que yo experimentara su paternidad amorosa, conociéndolo a Él como mi Padre original. Por eso ahora yo bendigo a mis padres biológicos. Y cuando pienso en los daños irreparables que se pudieron haber producido en mí, en mi personalidad, pero que no ocurrieron, no puedo dejar de ver el amor de mi Padre Celestial para conmigo, aún antes de que yo lo conociera a Él. Y Él está reestructurando mi vida y cada día me voy valorando más adecuadamente y me siento más seguro y estoy creciendo en mi estabilidad porque tengo un papá que me ama, me aprueba y me valora incondicionalmente. ¿Lo ves? Todos ganan. Tus padres no son condenados, sino bendecidos. Dios, que es honrado en su carácter y fidelidad, no es un padre ausente. Y es reconocido y amado como Padre. Y ganás vos, que afirmás lo que Dios hizo en vos y lo que sigue haciendo día tras día en vos. Y si saberse no amado produce tantos desajustes, imagínate cuando te sabes amado. Imagínate cuando te repetís la verdad de que sos amada, amado. Imagínate todos los ajustes maravillosos que se van haciendo y entonces eso te da una mirada de la vida y del futuro llenos de fe y de esperanza. Y como en todo lo demás de la vida, lo que creas será lo que vivas. Ponete de pie, por favor. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que Dios con un carbón encendido tocó la boca de Isaías y la purificó, porque con su boca no podía ser el vocero de Dios. En esta mañana el Señor pone un carbón encendido en tu boca y en la mía y quema toda narrativa negativa. Y quiere que hables lo que Él habla. Quiere que hables lo que Él habla de vos, lo que Él habla de tu futuro, lo que Él habla de tu nuevo año. Dios tocó a otro profeta, Jeremías, y le dijo: serás mi boca. ¡Wow! A otro que no era profeta, que era un sacerdote, Ezequiel, lo convirtió en profeta y le dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza a los huesos secos. ¿Te das cuenta el poder de la palabra? Frente al valle de huesos secos, Dios no le dijo: voy a hacer un milagro de resurrección aquí. No, le dijo: habla, profetiza, porque tu boca crea una nueva realidad, convierte el valle de huesos secos en vida. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza, mujer de Dios. Quizá alguno dice: pastor, yo no soy profeta. Ezequiel tampoco lo era. Porque hagámosla más simple. Finalmente, ¿sabés lo que es un profeta? Es aquel que repite lo que Dios dice. ¿Podrás repetir lo que Dios dice de vos? Entonces podés profetizar. ¿Podrás repetir lo que Dios dice sobre tu futuro?
entonces podés profetizar. Podrás repetir lo que Dios quiere hacer en este nuevo año, entonces podés profetizar. Y tu boca, repitiendo no lo que a vos se te ocurre, sino lo que Dios dice, crea una nueva realidad. Hoy es un culto profético y lo primero que tenemos que corregir es nuestra boca. Yo te dije que para mí esto es central. Otra vez te lo fundamento bíblicamente. Dios lo creó todo con la palabra. Te lo fundamento diciéndote el ejemplo de recién para no entrar en nuevos pasajes. Cuando estaba el valle de huesos secos, la manera de transformarlo era por medio de la palabra de Ezequiel. Pero además viene un año donde todo será desesperanza. Si vos no alineás tu mente, tu boca con lo que Dios dice, si no oís la palabra de Dios y crees y hablas esperanza, te vas a debilitar, te vas a colapsar. Se va a derrumbar cualquier cosa que emprendas. Vas a vivir agotado, estresado, fatigado, sin fuerzas. Sé la boca de Dios para este nuevo año. Así le dijo a Jeremías: serás mi boca. Es decir, el que articule lo que yo digo en el mundo natural. Decí lo que Dios dice. De Abraham se dice que creyó y por tanto habló. Una nueva fe, una fe puesta en quién es Dios. Un Padre que te ama con amor incondicional, que además tiene todo poder para concretar lo que desea, que es fiel para cumplir lo que prometió. Por favor, no esperes que otros creen por medio de sus palabras tu año. No esperes que otros creen la realidad de tu vida por las narrativas de ellos. Tu cansancio, tu fatiga en esta mañana pueden desaparecer. Porque dice la Biblia, los que esperan, esperanza, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este nuevo año seguramente tenés cosas para hacer, tenés que caminar, tenés que correr, necesitas las fuerzas de lo alto. Así que activa tu fe y tu esperanza. La fe le cree a Dios y la esperanza espera lo que primero he creído. Cuando tu fe está puesta en aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera, actúa en nosotros,
entonces no nos queda otra que servirle a ese Dios, ¿no? Mi esposa compartía con un grupo esta semana este último pasaje que te comparto, Deuteronomio, capítulo 28. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Vamos a servir sí o sí, pero vos elegís a quién servís. Vas a elegir si servís al Dios de la esperanza, de la restitución, o elegís servir a los enemigos que te tendrán corriendo de aquí para allá, loco, estresada, desajustado, desequilibrada, desbalanceado. ¿A quién vas a servir? Levanta tus manos al cielo. Empezá en este primer domingo del año con una nueva boca. Carbón encendido sobre mis hermanos, mis hermanas y sobre mi boca. Carbón encendido ahora. Ahora purifica nuestro hablar. Las realidades de huesos secos no se resuelven con planes. Eso viene después. No se resuelve con buenas ideas. Eso viene después. Pero cuando el valle de huesos secos necesitaba resurrección, Dios le dijo: profetiza, habla. Habla lo que yo digo. Purifica nuestras bocas porque queremos ser tu boca, Señor. Queremos hablar lo que vos decís. Queremos bocas, como dice el apóstol Santiago, que sean fuentes de agua dulce y no agua amarga. Fuentes de esperanza para nosotros y para los demás. Y no de desesperanza, de negatividad. Purifica nuestra boca. Y ahí con tu boca y tus manos levantadas, una frase, 3, 4, 5 palabras que salgan de tu boca de alabanza, de adoración a tu Dios. Empezá este camino del año en este primer domingo, dando el primer paso, adorando. Nuevas fuerzas para el que no tiene ninguna. El cansancio no proviene del mucho trabajo, sino de los pensamientos negativos, pesimistas. Sé que son reales, sé que no te lo inventás, pero allí no hay todavía intervención de Dios. Abrí la ventana en medio de esa circunstancia para que Dios penetre en esa situación. Si lo dejas a Dios, si lo ves a Dios obrar, tus fuerzas se renuevan ahora. El rejuvenecimiento del águila viene sobre tu vida. Dios no te promete un camino de lecho de rosas. Te dice: vas a tener que caminar con un caminar que a todos les produce cansancio. Vas a tener que correr y eso te producirá fatiga.
Tendrás que salir a pelear en la vida en el 2022. Pero yo renuevo tus fuerzas. Porque desde antes de la eternidad, tu vida está determinada por mí para bendición. Se va la narrativa negativa, empieza el hablar profético. Es decir, sencillamente decir lo que Dios dice. Vamos a cerrar nuestro culto, primer domingo del año, consagrando nuestras vidas, consagrando el año y recibiendo la bendición pastoral sobre nuestras vidas. Pastor Daniel va a venir aquí a orar, a desatar esa bendición y a consagrar de manera colectiva nuestras vidas al Señor. Padre, consagramos este año en el nombre de Jesús de Nazaret. En Él consagramos nuestras vidas, Señor, aquellos talentos, dones que nos has dado, aquellas cosas que nos entregarás en el futuro. Señor, reconocemos que todo viene de ti y con todo te honraremos, te serviremos y extenderemos tu reino en este 2022. Declaramos protección, provisión, progreso, plenitud sobre nuestra vida. Declaramos, Señor, que la bendición alcanza a los familiares, a los seres queridos, Señor, y que nos usarás también como instrumento de llevar esperanza a aquellos que tanto la necesitan. Padre, hoy consagramos este año declarando todo bien, declarando tu misericordia, tu gracia sobre Él, sobre nuestras vidas. Declaramos, Señor, que podremos cumplir con el propósito que nos has asignado. Quedaremos con la medida, no seremos avergonzados y que el año 2022 será un año memorable para todos y cada uno de nosotros. Bendigo a tu pueblo con tu más rica bendición y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.